Primera pregunta, el gobierno de Alfonsín fue un gobierno realmente democrático, pero que terminó muy mal, casi huyendo, porque tuvo que anticipar en más de 7 meses la entrega de gobierno, dada la tasa de inflación que ya estaba anualizada a una tasa del 3000%. Tuvo una gran corrección democrática, un propósito fracasado de acabar con el predominio sindical, y logró lo que en ninguna otra parte del mundo se había hecho, que era el enjuiciamiento de los militares responsables de, eh, de una dictadura y de la muerte y desaparición de personas. En esto último cumplió con su papel. Pregunta 2. El debilitamiento de los militares se evidenciaba en la altísima tasa de inflación de, del gobierno militar durante el ministerio del doctor José Martínez de Oz, y después en la falta de rumbo de las siguientes conducciones económicas, y en el hecho de haber invadido las Malvinas sin otro objeto que el de lograr un triunfo militar verdaderamente imposible de lograr, para lavar por esas vías las responsabilidades que había en el terreno de los derechos humanos. A la pregunta 3, sí, se sentía verdaderamente un ambiente de euforia por la vuelta de la democracia, pero en los sectores comprometidos con la democracia republicana, porque el peronismo fue derrotado después de haberse complicado con los militares apoyando la ley de autoamnistía que ellos se habían dictado para lavar los crímenes de la dictadura. Sí, hubo en los primeros tiempos un destape cultural, tal vez no tan audaz como el que se produjo en España en los años siguientes a la muerte del caudillo Francisco Franco, pero sí hubo una suerte de destapa cultural, pero las aguas siempre buscan el curso medio y eso con los años se fue atemperando. No, no conozco a nadie que haya brindado información a la CONADEP durante la recopilación de testimonios en el informe Nunca Más, pero sí he conocido a muchos de los miembros de la CONADEP que han sido amigos míos, y más todavía al grupo de filósofos del derecho que, encabezados por el doctor Carlos Nino, fallecido ya hace muchos años, eh, fueron los que ayudaron a Alfonsín a articular la metodología que se siguió para el enjuiciamiento de las juntas militares. No, no me vi afectado por esa crisis económica que atravesó el país luego de la dictadura. El peor año fue 1982. Sí me fui afectado por el pésimo gobierno económico de la primera parte del gobierno de Alfonsín, hasta que se hizo cargo del Ministerio de Economía el doctor Juan Zurril, que impuso una cuota de sensatez que había carecido el gobierno en su primera parte. Sí, la sociedad quedó muy conforme con las penas impuestas a las dos primeras juntas, porque nunca se imaginó la sociedad que esas dos primeras juntas iban a ser condenadas como lo fueron. Fue un hecho absolutamente inédito que después eh, quiso criticarlo el kirchnerismo, pero que constituyó un ejemplo histórico en el mundo. Y recuerdo perfectamente los tres levantamientos contra Alfonsín.
El primero, el llamado de Semana Santa de 1987, cuya cabeza visible era el teniente coronel Aldo Rico, no lo puedo olvidar porque yo era presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Diarios y Revistas Nacionales de la Argentina, y me tocó a mí escribir el primer documento contra ese alzamiento. Y recuerdo más también el de 1990, el último, el del coronel Zeneidin, porque ese levantamiento se produjo el día de mi cumpleaños, 3 de diciembre de 1990, y en lugar de festejarlo, llegué a mi casa a las 6 de la mañana. En el caso del primer levantamiento, salimos a la calle, nos dirigimos a la Plaza de Mayo con mi mujer Rita Bigliarchio y con su hermana Mercedes Bigliarchio para protestar por el alzamiento. Sí, el término del gobierno de Alfonsín en mayo, entre mayo y julio de 1989 fue terrible por el descontrol de la inflación. Sí, tuvimos la sensación de que eso había sido un momento económico peor que el de cualquier año de la dictadura. Alfonsín tuvo tantos éxitos como fracasos, Santi. Consiguió afirmar la democracia en la Argentina y que lleguemos a 1924, con 40 años continuados de democracia, un éxito excepcional dada los antecedentes institucionales de la Argentina. Pero su conducción económica fue muy errática. Alfonsín no tenía una posición clara en materia económica, y cuando tuvo un buen ministro de Economía que parecía que reencauzaba por la senda del orden y la sensatez los asuntos económicos, él gravitó permanentemente haciéndole pedidos a su ruil que iban en menoscabo de su gestión económica. Es decir, los pedidos propios de un líder que tenía un costado populista.